Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Es para mí un gusto saludarles. Soy el profesor Daniel de Jesús Ventura y junto con la profesora Elvia Luisa Alfaro Bravo hemos preparado esta exposición, esta presentación correspondiente al módulo 2, el adolescente hoy, en el marco del diplomado Formación Integral para el Ejercicio de la Docencia en el Bachillerato. Como ustedes pueden visualizar en pantalla, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy tiene que ver con los afectos en la etapa de la adolescencia. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este recorrido. Eh, Coloquemos un marco general de esta presentación y retomemos la idea básica de este módulo, que es reconocer que la etapa de la adolescencia es un periodo complejo donde el sujeto, donde los adolescentes van a estar experimentando profundos cambios en su desarrollo. Estos cambios, como ustedes lo saben y como lo han revisado ya en este módulo, esos cambios principalmente se van a presentar en cuatro áreas importantes. La primera de estas es los cambios que se producen en el área física. Otra área importante son los cambios cognitivos. Una tercera área importante son los cambios que se presentan en el área social de las relaciones interpersonales. Y por supuesto, la que el día de hoy nos interesa resaltar es el área afectiva. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, les estoy presentando este pequeño esquema con la intención de resaltar que estas cuatro áreas, aunque podemos revisarlas, analizarlas por separado, a final de cuentas, pues como todas estas conforman al ser humano, en este caso al adolescente, estas cuatro áreas están relacionadas entre sí. De ahí entonces que podemos visualizar que entre cada una de estas las unen diferentes líneas punteadas. La intención es sugerir y explicar que, por ejemplo, cualquier cambio que ocurra, por mencionar algo, en el aspecto cognoscitivo, va a estar fuertemente relacionado con lo que está ocurriendo a nivel físico. Y a su vez, lo que está ocurriendo a nivel físico, todos estos cambios, estas transformaciones que el adolescente está experimentando, también van a impactar en la forma en cómo se vincula con otras personas y consigo mismo. De esta manera, entonces, aunque vamos a centrarnos en la parte afectiva, mi invitación es que conforme vayamos presentando las ideas, ustedes no pierdan de vista justamente que eso también tiene impacto y se ve fuertemente influenciado por estas otras tres áreas importantes. Dicho lo anterior, entonces, ahora sí, estamos en condiciones de comenzar a resaltar la idea principal de esta presentación, que es señalar que, como podemos ver en la parte inferior, en esta etapa, algunos de los cambios que van a ser más importantes van a ser los que se van a presentar en el área afectiva, es decir, en aquello que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. De esta manera, en psicología, normalmente utilizamos el concepto de afectos para englobar estos dos grandes procesos, que son los procesos que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Los afectos, dicho de una manera muy general, podríamos entenderlos como esos diferentes estados de ánimo por los cuales los seres humanos vamos a estar atravesando a lo largo de nuestra vida y en diferentes momentos de nuestra vida. Eh, Cada uno de los días en los cuales nos encontramos está matizado por afectos. Ahora bien, para poder comprender ese tema, es importante que podamos entonces diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento. Aquí podemos visualizar las características principales. Por ejemplo, del lado de las emociones, podemos identificar cuatro ideas principales. Todas las emociones van a tener una base biológica, es decir, están fuertemente asociadas a estructuras anatómicas principalmente que tienen que ver con el sistema nervioso. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más detenimiento. Otra característica importante es que las emociones, dado que tienen una función
en nuestro comportamiento, las emociones siempre van a ser muy, muy intensas. De esta manera, entonces, esta intensidad va a permitir que los seres humanos, cuando experimentemos la emoción, podamos responder también de manera inmediata, que es ese tercer componente. Entonces, son intensas, son inmediatas, y como en este ejercicio afectivo, pues gastamos un montón de energía, por ejemplo, cuando experimentamos la emoción de enfado, de enojo, sentimos que algo nos ocurre a nivel, pues, de nuestro cuerpo. El enojo normalmente nos lleva a responder de manera inmediata ante la situación. Pero también en este acto, como gastamos demasiada energía, las emociones por un proceso biológico también son de corta duración. La emoción aparece, lleva a cabo su función y después desaparece, disminuye la intensidad. Por eso decimos entonces que todas las emociones son de duración muy corta. Ahora bien, ¿qué pasa entonces en aquellas situaciones en donde vemos que un ser humano, un adolescente, está mostrándonos un afecto, pero este afecto, este estado de ánimo se sigue prolongando a lo largo del tiempo? Cuando esto es así, entonces más bien estamos hablando de un sentimiento, porque como podemos ver en la segunda característica de los sentimientos, nos dice que este tipo de afectos, a diferencia de las emociones, son de larga duración. Los sentimientos sí pueden permanecer, por ejemplo, a lo largo de todo un día. Los sentimientos sí pueden permanecer a lo largo inclusive de semanas, en diferentes momentos, por supuesto, a lo largo de meses, no todo el tiempo, pero sí a lo largo de varias semanas que van a conformar un mes o diferentes meses, podemos ir experimentando un sentimiento determinado. ¿Por qué? Porque son de larga duración. Además, los sentimientos tienen una característica de que a nivel de la experiencia subjetiva podemos eh, clasificarlas como un afecto, un sentimiento profundo, algo que está muy dentro de nosotros en la experiencia. De ahí justamente su importancia. Y normalmente los sentimientos van a estar asociados, van a estar fuertemente conectados con nuestras cogniciones, es decir, con lo que está pasando a nivel de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de nuestros recuerdos, de lo que estamos percibiendo, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente, una cuarta característica importante de los sentimientos es que, a diferencia de las emociones que tienen una base biológica, los sentimientos tienen una base social y cultural. Es decir, los sentimientos es una serie de significados que construimos alrededor de una serie de ideas y que esto van a impactar en nuestro estado de ánimo. Para explicar esto de mejor manera, permítanme poner el ejemplo, pues quizá más evidente, que es el amor. El amor no es una emoción, porque el amor no es algo que experimentemos solamente de momento, es de corta duración, no. El amor es un afecto que experimentamos y que va a permanecer a lo largo del tiempo. El amor es un sentimiento profundo y el amor siempre está conectado con pensamientos hacia eso que es, hacia lo que cual estamos experimentando este sentimiento de amor. Pero el amor no lo vivimos todos de la misma manera. Todos tenemos una idea diferente acerca del amor. Por lo cual, esto no tiene una base biológica, sino que está más bien matizado, pues, por la sociedad en la cual nos desenvolvemos, por los aspectos culturales. Y bueno, sin ánimos de profundizar, pero sin nada más de puntualizar, si pensamos, por ejemplo, cómo es la idea de amor en diferentes grupos etarios, en diferentes culturas, pues vamos a ver que hay diferencias. Porque así, el amor, como cualquier otro sentimiento, es y tienen una base social y cultural. De esta manera, entonces, los seres humanos, en este caso, que nos dirigimos a las y los adolescentes, en su cotidianidad van a estar experimentando diversas emociones, diversos sentimientos. Y dependiendo de cómo se vayan presentando estos, pues vamos a poder identificar que los y las adolescentes van a manifestar, van a experimentar diferentes estados de ánimo en esa etapa. Dichos estados de ánimo
por supuesto, van a influir, van a afectar en su comportamiento en todos los diferentes niveles en los cuales se estén desenvolviendo. Ahora, ya que tenemos esta distinción entre una emoción y un sentimiento, cuando nos ponemos a revisar un poquito más acerca de qué es lo que dice la psicología respecto a los afectos, vamos a encontrar que la psicología, al estudiar estos procesos tan interesantes de los seres humanos, eh, para poderlos explicar, para poderlos comprender, nos dicen que esta experiencia afectiva que es de carácter subjetivo va a ser el resultado de la manera en la cual se presenten y se combinen los principales componentes o factores de las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son estos factores o componentes? Son los que vemos aquí en la diapositiva. La frecuencia, la intensidad, la inestabilidad y la claridad emocional. Como sus mismos nombres lo sugieren y lo indican, tanto las emociones como los sentimientos, cuando se presentan en el adolescente, se van a presentar con una frecuencia determinada. Es decir, a lo mejor una emoción, un sentimiento se presenta muchas veces durante una semana o muchas veces durante un día. Pero también habrá otras emociones y otros sentimientos cuya frecuencia sea mínima, se presente pocas veces. Esa es una característica de los afectos. Otra característica importante es su intensidad. No sé, por ejemplo, el enojo o la tristeza se experimenta con una alta tristeza, o a lo mejor el adolescente es, sí, me siento triste, pero no es demasiado, solo me siento un poquito triste. Bueno, ahí comenzamos a ver las diferencias que hay respecto a estos procesos tan complejos. El tercer componente o el tercer factor eh, que da origen a los afectos es la inestabilidad o estabilidad de las emociones y los sentimientos. Es decir, de qué manera eso que se está experimentando permanece a lo largo del tiempo o cambia rápidamente. Y como vamos a ver más adelante, es una característica interesante en la etapa de la adolescencia es que las emociones suelen ser bastante inestables. Por ejemplo, a lo mejor el día de hoy un adolescente se siente muy feliz, muy alegre, pero de repente pareciera que aparentemente de la nada, ¡pum!, su estado de ánimo cambia y está ahora triste o está enojado, lo cual obviamente no significa que sea bipolar. La bipolaridad es un proceso mucho más complejo. No estamos hablando de esto en este momento, solo estamos hablando de esta inestabilidad que es normal que se presente en la etapa de la adolescencia. Y un tercer componente es la claridad emocional que los adolescentes tienen acerca de sus afectos. O dicho de otra manera, ¿qué tan conscientes son de lo que están sintiendo? Por ejemplo, el adolescente eh, sabe que le está ocurriendo algo y no es a nivel físico, sino es a nivel de una experiencia subjetiva, a nivel de una emoción, de un sentimiento. Y si le preguntáramos qué es lo que está sintiendo, bueno, si el adolescente es capaz de explicarnos que se siente o enojado, o triste, o eufórico, o culpable, avergonzado, no lo sé. El que pueda ponerle un nombre a eso que está sintiendo nos está hablando de la claridad emocional. Por supuesto, también puede haber estados afectivos en donde el adolescente nos diga, no sé, no sé qué me está pasando, solo sé que no me siento bien. Y eso tiene que ver justamente con este componente, la claridad emocional. ¿Por qué es importante no perder de vista y tener claro estos cuatro factores o estos cuatro componentes? Bueno, porque en el campo de la psicología, cuando hablamos de emociones y sentimientos, se han llevado pues cuantiosas investigaciones para estudiar estos fenómenos, estos procesos afectivos que van a caracterizar a los seres humanos. Se hacen investigaciones, por supuesto, para poder comprenderlos, para poder explicarlos de mejor manera. En ese sentido, hay muchas investigaciones que se han llevado a cabo para explicar cuáles son las características de los afectos en la etapa de la adolescencia. Y, por ejemplo, algo que es muy interesante y muy importante es que esas investigaciones nos permiten darnos o explicar quizá ideas muy básicas, pero muy interesantes. Por ejemplo,
que los adolescentes van a vivir de manera totalmente diferente este mundo afectivo en comparación, por ejemplo, en cómo lo viven los adultos o cómo lo vive, por ejemplo, una persona que se encuentra en la etapa de la niñez. ¿Vale? En ese sentido, entonces, aquí les quiero presentar tres ideas importantes, producto de esas investigaciones, que si bien es cierto, pues no podemos generalizarlas al 100% de los estudiantes, al 100% de los adolescentes, pues que cada uno de nosotros y que cada uno de los adolescentes son diferentes, pero sí son tendencias que nos permiten ver estas ideas pues generales y que nos permiten tener como un mapa general de qué es lo que ocurre en el mundo afectivo de los adolescentes. Veamos. La primera idea que quiero compartirles producto de esas investigaciones es la siguiente. Dice aquí, las y los adolescentes se ha encontrado que van a experimentar afectos normalmente de alta intensidad. Recordemos los cuatro componentes o los cuatro factores de la diapositiva anterior. Los adolescentes van a experimentar afectos de manera muy intensa. Casi todas las emociones y sentimientos que experimenten van a ser muy intensos. Pero no solamente eso, las investigaciones nos dicen que además de eso, los van a presentar con mucha frecuencia. No sé, por ejemplo, eh, el estado de ánimo de sentirse triste, es muy común que se sientan muy tristes y que el sentirse triste no solamente sea momentáneo, sino que se presente de manera constante. Una segunda idea, también importante, es que en el caso de la adolescencia, respecto a las emociones y los sentimientos, van a presentar también una mayor inestabilidad, es decir, una fluctuación entre estos estados de ánimo. De repente pueden estar muy altos, de repente pueden estar muy bajos, o de repente pueden cambiar de una emoción a otra. Esta inestabilidad es normal y justamente esto nos permite de repente el entender por qué con cierta frecuencia pensamos que los adolescentes son inestables. ¿Por qué pareciera que de repente cambia su estado de humor, cómo su conducta cambia? Bueno, pues porque está asociado justamente al cómo se están sintiendo. Y es, repito, una característica de la etapa de la adolescencia. Y un tercer componente o dato importante es este que podemos ver en la parte inferior. Normalmente también cuando pensamos en la adolescencia solemos tener la idea de que todo es caótico, que el adolescente no se encuentra, no se reconoce, que es un caos. Sin embargo, respecto al mundo afectivo, las investigaciones en el campo de la psicología nos indican que la mayoría de las y de los adolescentes sí tienen claridad acerca de lo que están experimentando. La mayoría de los adolescentes, si les preguntáramos qué te pasa, qué te ocurre, sí son capaces de reconocer lo que están experimentando. ¿Sale? Y esto pues es muy importante porque nos abre la puerta al diálogo. Bueno, ahora, eh, si continuamos en esta línea de lo que nos dicen las investigaciones que se han realizado en el campo de la psicología, podemos también comenzar a darnos cuenta que la forma en cómo se presentan y cómo se combinan estos cuatro factores, es decir, la frecuencia, la intensidad, la estabilidad y la claridad de los afectos, van a verse fuertemente influidas por dos rubros relevantes. Estos son los factores biológicos por una parte, así como los factores sociales. Vamos a ver un poquito de manera muy general, de manera muy esquemática, cómo esos elementos van a influir en cómo se manifiestan, cómo se experimentan las emociones y los sentimientos. Respecto a la influencia de los factores biológicos, bueno, algo que seguramente ustedes han escuchado o de lo cual tienen conocimiento es que un adolescente, pues obviamente físicamente sigue en un proceso de cambio, sigue en un proceso de transformación. Su estructura ósea, muscular, toda la parte anatómica se sigue modificando, se sigue transformando. Y algo que también sigue ocurriendo es, por ejemplo, a nivel de la maduración del sistema nervioso, aunque el sistema nervioso del adolescente ya está muy bien conformado, todavía hay algunas estructuras anatómicas que todavía no terminan de desarrollarse al 100%. Particularmente en este caso, como podemos ver en la imagen,
Aquí tenemos la imagen de un cerebro. Si se llama un corte sagital, entonces si nosotros un cerebro lo partiéramos a la mitad como si fuese una naranja, lo que estamos viendo aquí es un hemisferio, un lado del cerebro, y estaremos viendo la parte interna, la cara interna de uno de los hemisferios cerebrales. Todo lo que tenemos en la parte acá que estoy aquí indicando es la corteza cerebral, pero al interior, digamos en el centro, tenemos otros serie de componentes que son muy importantes, que normalmente de manera genérica llamamos como el sistema límbico, donde hay muchas pequeñas estructuras anatómicas, las cuales varias de ellas están fuertemente asociadas a la parte emocional. Bueno, en ese sentido, entonces, la idea que me interesa resaltar respecto a la parte biológica es que el cerebro, bueno, está dividido en diferentes lóbulos, y el lóbulo que tenemos, o los lóbulos que tenemos en la parte eh, de la frente, eh, van a estar asociados justamente a una serie de funciones que tienen que ver con el razonamiento, con el pensamiento, con el análisis, con la reflexión y demás. Eso no significa que el adolescente no sea capaz de analizar y de reflexionar o de pensar, no, pero lo que sí estamos diciendo es que cuando el adolescente se enfrenta a una situación, normalmente el adolescente va a actuar de manera impulsiva. Por ejemplo, si el adolescente está enojado, se molestó, se enojó por una situación particular, es muy común que en ese momento el enojo lo lleve a responder de manera impulsiva, contestando mal, haciendo una cara, no lo sé. Ese tipo de comportamientos que podemos identificar en los adolescentes. Esta conducta emocional está fuertemente asociada porque el adolescente está respondiendo con la parte, digamos aquí, de esas estructuras anatómicas que están al interior del cerebro, ¿sí? Y no tanto por la parte del raciocinio, del pensamiento, del análisis. Por esas razones podemos ver entonces que es muy frecuente que los adolescentes respondan de esta manera. Obviamente, con el proceso de seguirse desarrollando, van a ocurrir cambios significativos, va a madurar esas estructuras anatómicas y después, cuando ya estemos viendo a un ser humano que esté más, que sea cada vez más adulto, el adulto, aunque siga experimentando emociones, muchas veces ya podemos poder frenarnos, ya podemos poder detenernos, ya podemos tener mayor control sobre nuestra conducta y que no sea necesariamente muy impulsiva. ¿Por qué? Pues porque ya todo esto que tiene que ver con la corteza prefrontal ya se desarrolló, pues prácticamente en su complejidad. Entonces, bueno, pues nada más para completar esto que estoy mencionando, leo lo que tenemos aquí en la diapositiva de manera pues muy esquemática. Dice aquí, durante la adolescencia, la corteza prefrontal, perdón, va a experimentar un crecimiento y un cambio mediante procesos de mielinización y a lo que llamamos como la poda sináptica. Sin embargo, mientras este sistema de control va a estar madurando, que es lo que les estaba diciendo, los adolescentes van a responder a los estímulos emocionales principalmente con una mayor actividad en lo que tiene que ver con los circuitos subcorticales, donde esta estructura anatómica que se llama amígdala va a jugar un papel muy importante. ¿Sí? Entonces, dicho de manera muy simple, cuando podemos ver a los adolescentes que actúan de manera impulsiva, producto de las emociones que están experimentando, esto se debe normalmente en los primeros años de la adolescencia, sobre todo, a que están respondiendo con esta parte del cerebro y no tanto con la corteza prefrontal, que es algo muy importante para después. Bien, ahora, respecto a la parte de los factores que van a influir a nivel social, vamos a encontrar los siguientes factores que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia y la autonomía, con las relaciones románticas, los nuevos entornos escolares y, por supuesto, con eventos de la vida que podemos catalogar como negativos. Revisemos brevemente cada uno de esos elementos para poder explicar y entender de qué manera se conectan con la parte afectiva de los adolescentes. Bien, pues como sabemos, en la etapa de la adolescencia, una característica importante que vamos a notar es que
al dejar de ser niños, dejar de ser niñas, convertirse en adolescentes, la parte de la independencia y de la autonomía cada vez se va a desarrollar más. Es decir, cada vez, aunque siguen siendo dependientes de la familia, de otros adultos significativos para ellos, los adolescentes van a buscar esta independencia, desprenderse de estos vínculos para poder conectarse con otras personas. En este proceso, pues lo más normal, lo más común es que surjan conflictos familiares. Que los adolescentes quieran pasar más tiempo con sus amistades, más tiempo en la escuela, más tiempo fuera de casa, y esto normalmente a la familia, que también tiene que ir aceptando estos procesos, pues normalmente no es del agrado y lleva a tener pequeñas discusiones, diferencias y demás. Y bueno, aquí, pues obviamente esto se conecta con lo que el adolescente siente y experimenta, porque a lo mejor el adolescente puede comenzar a experimentar que en su familia no lo comprenden, porque si lo comprendieran, entonces no le pondrían tantas restricciones, por ejemplo, para ver al novio, a la novia, a las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esta independencia y autonomía es una fuente importante de conflictos y por lo tanto un lugar en donde se pueden gestar las emociones y los sentimientos. Las relaciones de noviazgo, las relaciones románticas, bueno, pues quizás es el ejemplo más emblemático de cómo las emociones y los sentimientos van a estar presentes. El adolescente comienza a vincularse afectivamente con otra persona que le interesa, van a poner en juego emociones, sentimientos, pensamientos, expectativas. Y bueno, pues lo más normal es que esas experiencias siempre sean un poco turbulentas por la falta de experiencia y por supuesto van a afectar diferentes ámbitos de su vida cuando las relaciones de noviazgo que establecen pues son un poquito caóticas. Un tercer factor social, pues son los entornos escolares. El adolescente que abandona la primaria para adentrarse a la secundaria y después al bachillerato, a la educación media superior, bueno, pues vamos a ver que la misma escuela, por los niveles educativos, el nivel de exigencia académica es diferente. Se exige más, se exige de forma diferente. La escuela tiene expectativas particulares sobre el adolescente, los profesores tenemos expectativas particulares, la familia tiene expectativas particulares, ellos mismos tienen expectativas sobre sí mismos respecto a la parte académica diferente. Y eso también, pues, tiene una carga afectiva muy importante. Y como cualquier ser humano, pues el adolescente también va a experimentar situaciones negativas que ocurren en la vida, es decir, problemas diversos. Todos esos problemas diversos, pues siempre van a estar cargados de una emoción, de un sentimiento. ¿Vale? Entonces, pues como podemos irnos dando cuenta, aquí comenzamos a ver no solamente las características, los componentes de la parte afectiva, sino también el cómo tanto los elementos biológicos como los elementos sociales van a jugar un papel muy importante en cómo se van a presentar los afectos respecto a intensidad, estabilidad y todo lo que ya hemos estado revisando. Para sintetizar esta primera parte, quise colocarles y compartirles esta analogía que la voy a leer para que sea un poquito más fácil de poderla compartir. Y esta metáfora nos invita a pensar al adolescente hoy respecto a sus emociones y sentimientos como si fuese una persona que está pilotando una nave. Vamos a ver cómo es la metáfora, en qué consiste. Dice así, para visualizar este proceso, podemos comparar los afectos en la adolescencia con pilotar un avión de alta potencia cuyo sistema de navegación está en mantenimiento. De esta manera, entonces, el motor, es decir, el sistema emocional subcortical, es extremadamente fuerte y capaz de alcanzar velocidades vertiginosas, es decir, responder de manera inmediata, responder de manera muy intensa. Pero los controles de vuelo, es decir, la corteza prefrontal, aún no están totalmente conectados, no está totalmente desarrollada esa parte del avión. Por lo tanto, el adolescente, el piloto, debe, en este proceso complejo, debe aprender a ir aprendiendo a manejar las turbulencias constantes, es decir, esta inestabilidad emocional que va a ser producto pues, de las diferentes relaciones interpersonales que va a estar estableciendo y las diferentes circunstancias adversas que la vida le va a estar presentando. Además, tiene que aprender a manejar
las diferentes ráfagas de viento que van a ser muy potentes, es decir, muy intensas. Las emociones, como lo hemos visto, son muy intensas y el adolescente tiene que aprender a manejar, a gestionar la intensidad de lo que está experimentando. Y todo ello mientras intenta calibrar sus instrumentos de vuelo, es decir, clarificar lo que está sintiendo para poderlo gestionar, para poderlo manejar y entonces, metafóricamente, poder aterrizar de manera segura. Bien, entonces, les decía, con esta pequeña metáfora intento sintetizar lo que hemos revisado hasta este momento. Vamos con esta última parte de la presentación, porque entonces ahora tendremos que hacernos la siguiente pregunta. Ya que tenemos una idea un poquito más cercana al mundo afectivo de los adolescentes y de las adolescentes, corresponde y es pertinente preguntarnos, ¿y entonces qué nos corresponde a nosotros como docentes hacer en ese sentido? ¿Cómo tenemos que actuar? Y bueno, aquí les compartimos algunas ideas que ojalá puedan ser de utilidad en, en esta reflexión que estamos invitando a tener. Como docentes, debemos tener presentes algunas ideas importantes. La primera de estas, aunque es muy básica, eh, la resaltamos. No perder de vista entonces que los adolescentes cuando entran a la escuela, cuando entran al salón de clases, pues de ninguna manera van a abandonar las emociones y los sentimientos que están experimentando, por ejemplo, ese día o que han venido experimentando durante los últimos días o las últimas semanas. El adolescente va a ir al salón de clases con todas esas emociones y desde ahí, pues intentará cumplir con sus obligaciones como estudiante. Entonces, esto nos lleva a la segunda idea que tenemos aquí en la parte inferior. Si damos por hecho que entonces que los adolescentes no abandonan sus emociones cuando están en un contexto académico, en un contexto escolar, esto nos lleva entonces a no perder de vista entonces que no debemos entender al estudiante y al adolescente como dos entidades que están separadas. Es decir, cuando nosotros trabajamos con estudiantes, no podemos perder de vista que ese estudiante es un adolescente y que no deja de serlo solo porque esté sentado en una banca, en una silla. Y al contrario, más bien reconocer que estudiante y adolescente son dos categorías de una misma identidad. De tal manera entonces que una va a depender y va a afectar a la otra. Y eso es justamente a lo que tenemos que tener muy claro, pues cuando trabajemos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Otras ideas que no tenemos que olvidar, o mejor dicho, que tenemos que tener presente, es que, pues obviamente, estas emociones y esos sentimientos van a, normalmente o con cierta frecuencia, van a influir en la forma en cómo están presentes y en el desempeño que van a manifestar en el salón de clases. A lo mejor si un estudiante se siente tranquilo, se siente en paz, un poquito alegre, vamos a ver que su desempeño académico, pues quizá se conecte con un poquito más de motivación, que esté más interesado, etcétera, etcétera. Pero por el contrario, si a lo mejor vemos que un estudiante viene enojado por algo que le ocurrió, o se siente triste por situaciones que le han ocurrido en casa o se están presentando, pues lo más normal es que quizá notemos cierta apatía, cierto comportamiento como si no tuvieran ganas, etcétera, etcétera. Normalmente los docentes, cuando vemos este tipo de comportamientos, más bien le solemos atribuir a esta apatía a la falta de interés. Lo describimos los docentes como, pues, no están interesados los adolescentes en la clase. Y no necesariamente es eso. Muchas veces, repito, tiene que ver con lo que están experimentando. Una siguiente idea es la que tenemos aquí. Preguntar sobre su estado de ánimo, en algunas ocasiones de manera grupal y cuando sea necesario de manera individual. Es decir, los docentes muy pocas veces, porque pues curricularmente y en términos de la institución, pues muchas veces la parte emocional no es algo a lo cual se le haya dado importancia, o no por lo menos la importancia de vida.
De esta manera, entonces, quizás sería conveniente que nosotros como profesoras, como profesores, nos demos el tiempo de preguntarles a nuestros estudiantes, ¿cómo están? Hoy, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se sienten? Pero que no sea justamente solo una pregunta retórica, que no sea solamente una pregunta para, bueno, pues ya cumplimos, palomita, listo. No, no, sino que se note este interés legítimo por saber cómo está. Y quizá por ahí alguien nos diga, hoy estamos muy bien, o alguien más diga, hoy no me siento bien. Bueno, eso ya nos va a ir dando un pequeño panorama de lo que quizá nos vamos a encontrar ese día en particular en clases. Pero también eh, nosotros conocemos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, y también podemos identificar cuando quizá el estado de ánimo no es el mejor. Bueno, a veces sería conveniente que nosotros nos tomáramos el tiempo para preguntarle de manera individual, oye, te noto raro el día de hoy, te noto rara, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y créanme, eso es algo importante, porque con eso estamos reconociendo al estudiante en esta parte afectiva. No solamente lo estamos viendo como una maquinita que va a registrar información, sino es un ser humano que está en un espacio para aprender, pero que también quizá le está pasando algo a nivel afectivo. Y una última idea respecto a este punto, que para mí es de las más importantes, o quizá la más importante, es dar espacio y oportunidad para que ellas y ellos gestionen sus emociones y sus sentimientos. Es decir, a veces, aunque les preguntemos cómo estás, ¿te pasa algo? El estudiante nos va a decir, no, estoy bien, aunque no necesariamente sea así. Pues porque en ese momento no considera que sea el momento para compartirnos cómo se está sintiendo o a lo mejor no tiene la confianza. Y bueno, por supuesto, eso es respetable. Sin embargo, una forma maravillosa de poder manejar las emociones dentro del aula es darle el espacio para que ellos y ellas gestionen eso que están sintiendo. Y por ejemplo, quizá podemos decirles algo como lo siguiente. Oye, te noto un poquito raro, ¿estás bien? ¿Te quieres tomar 5 minutitos y salir de la clase? ¿Quieres ir al baño, echarte agüita en la cara? ¿Quieres respirar un poquito de aire fresco? Si quieres, puedes hacerlo. Y ahorita que te sientas en condiciones, regresas. ¿Te parece bien 5 minutos? ¿Te parece bien 10 minutitos? Y normalmente el adolescente tomará la decisión y te dirá, bueno, si lo tomo o no lo tomo. Le estamos dando la oportunidad. En otros momentos, quizá mucho más que lo ameriten, inclusive podríamos acceder a permitirles que se ausenten de la clase. Hoy te noto muy mal, inclusive a lo mejor vemos que están llorando, nos acercamos, les preguntamos, y quizá la pregunta sería, ¿para ti estaría bien que hoy no estés en la clase? ¿Te gustaría estar allá afuera con tus compañeros o te gustaría estar allá afuera, pues tú solito, tú solita? Nuestros estudiantes suelen ser muy nobles. Muchos de ellos quizá, aunque les ofrezcamos eso, nos van a decir, no, me siento mal, pero quiero estar aquí en la clase. Ok, perfecto. Habrá otros que nos digan, gracias, sí lo tomo, sí quiero. Y entonces, bueno, podemos darles esa oportunidad y seguramente lo que van a hacer es a lo mejor estarán sentados en una banca pensando, reflexionando, gestionando lo que están sintiendo o, en el mejor de los casos, irán con sus amistades y a ellos sí les contarán cómo se están sintiendo. Y ahí ocurrirán procesos interesantes, nuevamente, de cómo gestionar las emociones. ¿Bien? Bueno, y en el caso en donde los estudiantes sí busquen un apoyo directo hacia nosotros como docentes, pues también tenemos algunas pequeñas ideas que pueden quizá orientar el manejo de estas situaciones. La primera de ellas es la más simple, pero no por ello menos importante. Si un estudiante nos busca para contarnos algo que le está ocurriendo, que tiene un componente afectivo, pues destinemos unos minutos a escuchar cómo se siente. Y créanme, eso va a ser más que suficiente para que el estudiante pueda gestionar lo que está sintiendo. Eh, yo sé que muchas y muchos de ustedes lo hacen y está maravilloso, pero también algo de lo cual me he percatado es que muchas veces los docentes, las profesoras, los profesores se dan ese tiempo para escuchar a los estudiantes, pero a veces entran un poquito como en pánico porque se sienten como adultos, como profesores,
con la obligación de poderles dar un consejo para aliviar ese malestar afectivo. Y a veces, por la complejidad de la situación o lo que nos están planteando, uno no encuentra las palabras o quizá ni siquiera haya palabras que puedan solventar lo que están viviendo. Por ejemplo, si un adolescente nos está contando que acaba de experimentar la muerte de su mascotita, de su animal de compañía o quizá de un familiar, bueno, pues definitivamente no hay palabras que podamos brindarles que hagan que desaparezca ese sentimiento que están experimentando. Pero ojo, aquí la sugerencia, la orientación es no busques dar consejos, porque a veces el estudiante ni siquiera es lo que está buscando. Somos nosotros, nosotras quienes nos sentimos con esta obligación. Entonces, si no buscamos darles consejos, ¿qué es lo que sí tendríamos que hacer? Y es empatizar con lo que estamos escuchando. Intentar ponernos en su lugar. Si yo escucho que te sientes mal porque acabas de terminar con tu novio, bueno, si yo fuera un adolescente de tu edad y estoy adentrándome en el mundo de las relaciones amorosas y me acaban de terminar, me acaban de cortar, bueno, pues muy probablemente yo me sentiría muy similar a como tú te estás sintiendo. Y eso es un ejemplo de empatizar con eso que estamos escuchando. Y créanme, para un adolescente, para una persona, eso es más que suficiente. Una tercera orientación sería, pues por supuesto, validar las emociones y los sentimientos que nos están compartiendo, no desacreditarlos, reconocerlos como algo importante, como algo que te está afectando, pero como algo que también seguramente en algún momento comenzará a transformarse y comenzarás a encontrar mayor bienestar. Entonces, validemos lo que estamos escuchando, lo que nos están compartiendo. Y una cuarta idea es en aquellos casos en donde quizá veamos que el estado de ánimo de un estudiante en particular tiene ciertas características y esto no solamente se presentó en una ocasión, sino a lo mejor ya lo vemos de manera esporádica y sabemos que se empieza a ausentar al salón de clases, lo vemos por ahí en los pasillos, pero vemos que no llega a clases. Bueno, quizá estemos ante una situación un poco más compleja que pues obviamente rebasa nuestras competencias, pero afortunadamente, pues para eso siempre tenemos la posibilidad de canalizar a nuestros estudiantes a las instancias correspondientes de nuestras instituciones. En el caso de nosotros, en el caso del CCH, pues canalizarlos al departamento de tutorías, canalizarlos al departamento de psicopedagogía. Y con esas acciones, pues créanme que podemos hacer muchas cosas importantes al respecto. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte de la presentación de la exposición, quisiera terminar con la siguiente reflexión, una reflexión de Mark Smith, que nos invita y que resume lo que hemos estado platicando hasta este momento. Dice así: enseñar teniendo en mente las emociones de los estudiantes nos permite aceptar que cada alumno en el aula es un ser humano único y asombroso, con complejas necesidades y deseos. Entonces, no perdamos de vista lo que les comentaba hace algunas diapositivas. Nuestros estudiantes, al mismo tiempo, son adolescentes. Ahí está la complejidad de la población con la cual estamos trabajando. Y los adolescentes, pues, por la etapa de vida que están experimentando, las emociones y los sentimientos, pues van a ser factores que van a influir significativamente en lo que estén experimentando. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Y bueno, pues quedamos pendientes de cualquier duda, comentario o dudas que tengan al respecto. Muchas gracias por su atención.